Inexcusablemente tenemos victoria si nos atrevemos a creer. Por eso estamos aquí, para compartirte esta verdad. Jesús te ama. Le agradecemos a Dios por estar una noche más en este lugar, simplemente para que podamos compartir la maravillosa verdad que hace libre al hombre, que es su palabra. Así que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y viendo cómo Dios opera milagros a través de que cuando uno se acerca a Él con un corazón que reconoce sus límites, que no puede entender lo que quizás le está pasando en su salud o en su familia, y viene y entiende y hace caso a la voz de Dios. Dice la palabra: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. Él puede quitar en esta noche de tu corazón el luto, la ausencia de un ser querido. Él puede quitar de tu corazón la angustia, la desesperanza. Él puede arrancar de tu corazón todas esas cosas que te impiden ser feliz. Lo único que Dios te pide, esto: vení a mí que yo te voy a dar descanso. Esta es la oportunidad. Vamos a compartir la palabra en el libro de San Lucas. La Biblia es la palabra profética más segura. Uno puede escuchar muchas campanas, acudir a hechiceros, agoreros, mentirosos, creer en políticos, creer en gente que habla y habla y habla, pero siempre pasa lo mismo, termina todo fundamentado en la mentira. Sin embargo, Dios dice: yo soy la verdad y la vida. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Dios Todopoderoso, al Padre, si no es por medio de Jesús. Y en esta noche Él está en este lugar para ayudarte a que puedas empezar de nuevo. Y dice así en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 42. Usted sabe que donde el Señor pisaba, la gente se acercaba en cantidades de personas, de millares. ¿Por qué? Porque había algo diferente en Él. El Dios Todopoderoso manifestado como hombre hacía que muchos en el tiempo, hace 2000 años, pudieran tener una oportunidad. Y en esta noche es igual. Dios está en este lugar, su Santo Espíritu está en este lugar para que alcancemos misericordia. Y dice así, entonces, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oprimían a Jesús. Y luego dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo ese flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies de Jesús le declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada ella. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. ¿Nos podemos sentar, por favor? Un poquito larga la lectura de la palabra, pero es una verdad eterna que tenemos que aprender a vivir y ver para entender que en este tiempo la única salida está solamente en Jesús. Las cosas se están poniendo difíciles, pero Dios está tratando de que la humanidad entienda de que el único antídoto contra toda mala noticia y desesperanza está a los pies del Señor. Por eso Dios, así como en ese tiempo hizo con esta mujer que había perdido todo, absolutamente todo, gastó todo su dinero por ese estado de salud que tenía, había quedado postrada, tirada, hasta con culpas, lo trataban como una leprosa por ese flujo de sangre que fluía de su cuerpo y le hacía que la gente la juzgara, hasta se burlaban de ella. Pero escuchó en un lugar que había un hombre
que operaba milagros, que ayudaba a la gente a empezar de nuevo. Había un hombre que no era un curandero, un agorero. Había un hombre que era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que se movía en ese tiempo como se mueve hoy para alcanzar misericordia sobre muchos corazones. Y las multitudes seguían al Señor y le corrían tras de Él, buscando una esperanza. Muchos lograban tener ese encuentro con Él, pero esta mujer en ese estado de culpa y de condenación se sentía sola, pero escuchó que andaba Jesús por ahí y se hizo ella una pregunta: si logro tocar su manto, seguramente seré sana. Y se movió en medio de la multitud de la gente y se atrevió a acercarse al Señor. Pero se acercó bajo una condición que Dios nos demanda que tengamos: simplemente creerle. Tener fe, confiar. La fe que Dios nos demanda que podamos tener es la fe de un niño, la fe de un grano de mostaza, algo pequeño para que inicie en tu vida algo grande. Y esto tiene que ver con la humillación y entender de que el único antídoto contra toda cosa está a los pies del Señor. Y esta mujer logró vencer muchas cosas que le rodeaban. Gente que le juzgaba, gente que hasta se burlaba, gente que no creía que pueda ser sana porque la veía en esa condición. Pero ella tuvo la valentía y la confianza de creer en ese Jesús que estaba en ese lugar caminando y se acercó en medio de la multitud, siendo empujada, siendo como que era una molestia, siendo como que no iba a tener respuesta. Agarró, se acercó a los pies de Cristo, tocó su manto y al instante el milagro sucedió. Su cuerpo fue restaurado por completo. El milagro de la sanidad llegó porque esta mujer, en humildad de corazón y con la convicción de que solamente Cristo era la respuesta, se acercó a Él y logró obrar el Señor un milagro. Y por eso Él preguntaba: ¿quién me había tocado? Es muy diferente cuando uno toca a los pies del Señor o se acerca a Él con una convicción de fe. Es importante entenderle que debemos creer simplemente. La Biblia dice que sin fe nadie verá al Señor. Tenemos que tener esta convicción de que Dios habla, de que Dios quiere un beneficio para tu vida y la oportunidad eterna de que tengas una vida plena. Lo hizo con esta mujer, pero esta mujer tuvo fe y tocó ese manto y el Señor preguntaba: ¿quién me había tocado? Los discípulos decían: maestro, la multitud te está oprimiendo, te están tocando, mucha gente ahí hasta no permitiéndole caminar. Pero él dijo: no, alguien me tocó de una forma especial, porque de mi cuerpo salió virtud, salió bendición, salió salud, salió vida y vida en abundancia. Y esta mujer, aún en ese estado de humillación, se sentía como con culpa y levantó su mano y reconoció que era ella quien le había tocado. Y le dijo: Señor, yo fui. Y desde el momento en que toqué tu manto, mi cuerpo fue sanado por completo y obtuve la sanidad que necesitaba. ¿Y saben qué? Dios le dijo a través de Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esa confianza, pequeña confianza, en un momento tan difícil de perturbación, de dolor, de angustia, de cosas imposibles para la salud de esta mujer, quebró esa barrera y tuvo un poquito de fe, la fe de un grano de mostaza o la de un niño. Tocó el manto del Creador de todas las cosas y se rompieron las cadenas. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aquel que no nos demanda cosas que no podemos hacer, sino que quiere que confiemos en Él. A pesar del síntoma de dolor, de la enfermedad, de la angustia, hay victoria en aquel que se atreve a creer en Jesús. Nosotros en estos tiempos de campaña, hace años, estuvimos predicando en este lugar. ¿Y saben qué? Había una mujer con el mismo problema. Diferentes formas de enfermedad estaban en su cuerpo. En otra parte, pero era parecida a esto. Estábamos acá predicando, cantando al Señor alabanza, y de pronto había una mujer acá en la rotonda que escuchaba las cosas que estábamos hablando aquí. Hizo una pausa en su vida y reflexionó: ¿qué es lo que está pasando en ese lugar? ¿Sabe qué estaba pasando? Jesucristo está pasando por aquí. El Señor estaba en este lugar. Y pudo alcanzar esa verdad. Y pudo entender eso. Y le inquietó eso a moverse de ese lugar. ¿Sabe la locura que iba a cometer esta mujer? Estaba con un intento de suicidio porque estaba enferma de cáncer. Estaba con un intento de suicidio
porque tenía una hermana que había cometido un delito y por causa de la hermana ella fue presa y ella tuvo que pagar el delito que la hermana había cometido. Estuvo 6 años presa, había salido libre. La mujer estaba en ese lugar queriéndose quitarse la vida porque había perdido toda esperanza, pero la oportunidad se le acercó por medio de los altoparlantes y Dios tocó su corazón por medio de la palabra y vino entrando a este lugar, entró por ese portón, se acercó aquí al lugar donde nosotros oramos para que las personas reciban bendición y terminó yéndose con alegría. Al otro día, así como hay muchos que oran acá, hay gente que oran por ustedes. Hay gente que claman delante de Dios por ustedes. Hay gente que ha entendido que es importante que estemos delante de Dios orando por aquellos que no entienden, por los que nos persiguen, por los que se burlan de nosotros, por aquellos que tienen rencor en el corazón, por aquellos que le culpan a Dios por la cosa que le ha pasado en la vida, por aquellos que están velados en el entendimiento porque son velos espirituales que no le permiten ver al Dios que lo resuelve todo, aunque se vaya tu hijo de esta tierra, porque a mí me ha pasado, tengo 2 hijos en la presencia de Dios, para mí no es motivo de luto ni de desesperanza, es motivo de entender que un día porque le creí a Él, lo voy a ver en la eternidad y estaremos juntos festejando, ahí nos van a recibir la bienvenida, mis hijos van a estar ahí y yo los veré porque el Señor lo dijo. No es motivo de luto ni de desgracia, sino una cuestión de fe. Esta mujer se estaba manejando en el sentimiento de las cosas. La Biblia dice, perverso y engañoso es el corazón del hombre. Cuando uno se deja manipular por el sentimiento, comienza hasta a enojarse con Dios por los padecimientos que tuvo o tiene. Pero no hay uno en este lugar y en esta tierra que haya padecido como Cristo por usted y por mí. ¿Cuántos dicen que esto es verdad? No hay uno. Y el más enfermo en la tierra, ni el más, no hay uno. Pero bueno, a veces la falta de conocimiento nos lleva a juzgar a Dios. Y saben que Dios nos pide simplemente que tengamos fe, que creamos, que entendamos, que nos sujetemos a la voz de su palabra para caminar en santidad y en libertad. Esa mujer logró traspasar esa barrera que tenía, escuchó la palabra, se fue. Al otro día, martes, estaban los hermanos orando acá, había una carpa acá, es la carpa azul más grande que teníamos en este lugar. Vino acercándose esa mujer y ¿saben qué? No entendía qué le había pasado. Porque cuando entró en ese lugar empezó a contar lo que le había sucedido, el odio que tenía hacia su hermana, la voluntad de querer quitarse la vida y el dolor que sentía, porque debe ser terrible. Pero se atrevió a escuchar la voz de Dios, se acercó a este lugar y ¿saben qué? Empezó a decirnos algo. Yo cuando vine a este lugar tenía un cáncer en el pecho, pero ¿sabe qué? Yo creo y veo porque no tengo más ni siquiera un bulto en ese lugar. Dios me sanó, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y por esto vengo a contar de que lo que ustedes dicen es verdad. Una mujer que nunca había tenido conocimiento de Dios tuvo un encuentro maravilloso por escuchar la palabra. Así como esta mujer. Dios es el Dios que te va a responder. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces no conocemos los propósitos de Dios y nos enojamos por las circunstancias de la vida. Pero cielo y tierra pasarán y su palabra no va a pasar. Tu dolor va a pasar, tu luto va a pasar, tu angustia va a pasar, tu falta de perdón va a pasar, pero mejor que antes de que pase en este día, todo eso le entregues al Señor para que cuando te vayas tenga tranquilidad y paz y vida eterna. Mañana puede ser tarde. El reino de los cielos no consiste para cobardes, no es para los cobardes, es para aquellos que se niegan a sí mismos, a pesar de la angustia, a pesar del dolor, a pesar del luto. Hay un Dios que te dice, si te atreves a confiar en mí, vas a ver en medio de todas esas cosas victoria y paz para vos. Y te vas a poder levantar del lodo cenagoso. Es importante venir a los pies del Señor como lo hizo esa mujer. Hoy está la oportunidad para que puedas tocar el manto del Señor a través de la fe. No es una cuestión de un trapo, es una cuestión de entender la palabra y decirle en esta noche, Dios, yo te quiero tener en mi corazón. Entra en mi casa, entra en mi vida, sé mi Señor, mi Salvador. Quita de mi corazón todas las cosas que me hacían enojar con vos. Quita de mi corazón la falta de perdón que tenía hacia el querido que me lastimó.
aquel que abusó de mí, aquel que me dañó, aquel que me menospreció, aquel que practicó el ocultismo, la hechicería en contra de mi vida. Quita todas esas cosas que lo único que hicieron hasta hoy me secaron como un hueso. Quiero vida en esta hora. Por eso quiero aceptarte en mi corazón, Señor. Por eso, Dios mío, así como esta mujer, quiero aprender a tocarte en esta hora a través de la fe, para que tú me sanes y tenga vida y vida en abundancia. Dios está en este lugar. Inexcusablemente tenemos victoria si nos atrevemos a creer. Por eso estamos aquí, para compartirte esta verdad. Jesús te ama. Y así también te quiere enseñar a empezar de nuevo si estás por primera vez. No dejes que la oscuridad llene tu mente. No vivas una realidad virtual, una realidad que va a pasar. Viví la verdad de Dios que está en Cristo. Y tu vida va a tener vida y vida en abundancia. Y vas a poder entender hasta cuando pasás por lugares oscuros. Porque la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, que es la palabra, me van a infundir aliento. Y aunque se levante el infierno, el Señor peleará por mí y yo veré victoria. ¿Por qué seguir siendo o viviendo una vida tan mediocre? ¿Por qué dejar llenar tu vida con las cosas que contaminan tu alma? La falta de perdón, el odio, todo lo que se mete a través de la tecnología en este tiempo, que hace que muchos jóvenes se pierdan y anden desorientados, los vicios, la droga, el alcohol, la delincuencia. Nos volvemos sin Cristo como marionetas del diablo, como que tuviera él el hilo y maneja la vida del hombre, y el hombre sabe lo único que hace, muere, mata, mata y muere, y no es feliz sobre esta tierra. Otros que están con el bolsillo recontra lleno y son drogadictos del billete. Se meten billetes hasta por todos lados y nunca son felices porque Dios no está ahí. Dios te invita a que vivas la vida en Él. Una vida sencilla, una vida en abundancia de bienes, pero una vida con Cristo antes de que sea tarde. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Dios te ama y te está llamando hoy. Dios te ama, joven, y te está llamando hoy. Dios te ama, jovencita, y quiere que te acerques a Él simplemente para sanarte, para sanar tus heridas profundas en tu corazón. Dios te ama, padre de familia, para que puedas tener sabiduría y empezar de nuevo como papá. Si fuiste un mal padre, Dios es el buen padre que corrige todas las cosas y te va a ayudar a que tu familia sea restaurada. Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Así que con todo respeto les pido que nos pongamos de pie. Y si esta palabra tocó tu corazón y entendiste de que Dios hoy te quiere sorprender con un milagro, no importa que no tengas en tu cuerpo físico un problema de salud, porque Dios lo puede resolver. No importa que en tu espíritu, en tu alma tengas un problema serio, tu falta de perdón, tus broncas, tus odios, Dios lo puede quitar. En esta noche le podés entregar a Él todas estas cosas para que tengas una vida plena. Pero tenés que acercarte como esta mujer que fue menospreciada, que fue lastimada, que se burlaban de ella por ese flujo de sangre. Dios te va a ayudar. Te animo, joven vecino. Estás acá en este lugar o en la distancia. Vení, acércate en esta noche al Dios Todopoderoso para que pueda estar con Él en la eternidad y juntos un día disfrutar, porque un día escuchamos la palabra de Dios. En el cielo le vamos a dar gracias a Dios por haberle escuchado. Aquí en la tierra porque en este tiempo nos llamó y nos anima a cambiar. Pero también en el infierno le vamos a dar la razón si vamos ahí. Van a decir en ese lugar, ¿por qué no te hice caso cuando me hablaste? Te aconsejo que te acerques al Señor. Te aconsejo a que vengas a Él. Que dejes tu orgullo, que dejes ese luto, que dejes la indiferencia, que dejes el enojo y que puedas permitirle a Dios a que te restaure por completo. Esta es la propuesta de Dios y la palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Vos y toda tu descendencia, tus hijos, tus hermanos, todo. Pero tiene que haber uno que sea columna en su casa. Vamos a estar haciendo una oración, si me ayudan ustedes también repetimos, para simplemente permitirle a Dios con todo respeto de que entre en su hogar, en su familia, y enseñarle a empezar de nuevo. Dice la palabra que cuando uno viene al Señor, no importa que tengan 70 años, es un bebé espiritual, porque no conoce
todo lo que Dios quiere darle. Por eso la importancia de aprender de a poquito a conocerle a Él, para que un día maduremos en el Señor, porque un día estuvimos nosotros como todos ustedes, y Dios nos ayuda a seguir adelante. Un día estuvimos perdidos, y Dios nos encontró y pudimos empezar de nuevo. Así que cerremos los ojos, por favor, ¿sí? Por favor, y repitan conmigo. Señor Jesús, en esta noche te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé mi Señor, mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Renuncio al pecado, a la condenación, a todo pacto hecho voluntariamente o por ignorancia. Me declaro libre y limpio por tu sangre derramada en la cruz. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.